En Colombia se registraron 745 feminicidios entre enero y noviembre de 2024. La forma como hablamos de este problema nos muestra qué tan normalizada tenemos esta forma de violencia. El 75% de las violencias de género afectan a mujeres, según el Instituto Nacional de Salud. Hasta octubre de 2024 se reportaron 2.562 casos de acoso sexual y laboral, 11.782 casos de violencia psicológica, 28.944 casos de violencia sexual, 36.725 casos de violencia intrafamiliar y 48.018 casos de violencia física contra las mujeres. Un feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, es decir, es un crimen que ocurre porque el agresor la considera inferior, de su propiedad o sin derecho de decidir sobre su vida. Los feminicidios son reconocidos por la ley Rosa Elvira Celi. Son diferentes a un homicidio porque están ligados a la discriminación, la misoginia y las violencias previas que enfrentan muchas mujeres. Para que un asesinato sea considerado feminicidio, se evalúan factores como los marcadores de género, que son ataques dirigidos a partes del cuerpo como la cara, los senos o los genitales. La violencia previa, cuando el agresor ya había amenazado o atacado a la víctima. La relación de la víctima con el agresor, si por ejemplo era pareja, expareja o compañero de trabajo, y si hay contexto de dominación o desigualdad, o sea, situaciones donde hay control sobre la víctima. Por eso, no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Por ejemplo, si una mujer es asesinada en un asalto sin ninguna de estas características, no se considera feminicidio. Un feminicidio no es un arrebato de emoción, sino el último momento de un ciclo de violencia que va escalando. Por eso no es correcto hablar del crimen pasional. Llamarlo así minimiza la gravedad de los actos, justifica al agresor y revictimiza a la mujer asesinada. Llamar al feminicidio por su nombre es fundamental para visibilizar la violencia extrema contra las mujeres y porque ayuda a garantizar justicia. Cuando en los medios y en las redes se habla de estos temas de forma sensacionalista, se deshumaniza a las víctimas y a sus familias. Presentar la violencia de género como un problema privado o aislado oculta su verdadera dimensión. Es un problema estructural y normalizado que afecta a toda la sociedad. Desenfocadas, un estudio sobre cómo se habla de violencia de género y de feminicidios en los medios de comunicación muestra que en América Latina la violencia de género se reporta 25 veces más que el acoso escolar o los accidentes de tráfico. O sea, aunque en Colombia hay más accidentes de tráfico, por cada noticia de este tipo hay 10 noticias de violencia de género. El lío es que la mayoría de medios no cuentan los casos con un enfoque adecuado. Informan más sobre la víctima que sobre el agresor. Hay 75% más menciones a atributos de ellas que de los responsables. Una de cada 6 noticias expone datos personales de la víctima como su edad, profesión o descendencia. El 21% de las noticias justifica la agresión mencionando celos, problemas económicos o consumo de alcohol. Y solo una de cada 10 noticias deja claro que es un problema estructural y no un caso aislado. Y en cuanto a la conversación del tema en redes, se habla menos de feminicidios y se genera menos conciencia y sensibilización. Según el mismo reporte, mientras los medios tienen un artículo del tema por cada 30 noticias, en redes es 15 veces menor. También se usan más términos como brutal, horroroso o chocante para atraer clics. Además, son pocos los hombres que se involucran en este tipo de conversaciones, pues la violencia de género se presenta un 70% más en términos femeninos. Es decir, tiende a haber más voceras que usan frases como nosotras defendemos o nosotras exigimos. Y la participación de los hombres es clave para romper estereotipos y fomentar el cambio. Algunas recomendaciones de cómo hablar de feminicidios son pensar en las personas afectadas con la información que se da. Por ejemplo, para la familia una palabra o una frase pueden causar profundo daño. Elegir bien el título. Es importante que sean respetuosos, no sensacionalistas ni triviales. Elegir fotografías que no reproduzcan la violencia. La clásica foto de la mujer arrinconada y el maltratador enfrente está mandada a recoger. Hay mejores opciones como símbolos o manifestaciones. Conocer las leyes que permiten presentar la noticia como feminicidio o violencia de género. La forma como se narra la violencia de género puede normalizar y revictimizar, o por el contrario sensibilizar y prevenir. Hay que pensar en las personas como centro y fin de lo que hacemos, pensar en cada palabra antes de escribirla, así como evitar justificar cualquier acto de violencia.